La altura mínima 0.23 el agua desborda. Entonces tenía la compuerta a 0.24. Viene el caudal máximo. Entonces pasó la altura a 0.42. Ya la compuerta, ya todo esto quedó sumergido. Porque si la altura estaba a 0.24, la altura máxima ahora pasó a 0.42. Entonces ya todo esto quedó sumergido. Si el operario no cierra la compuerta, si nadie cierra la compuerta, ¿cuánto caudal está pasando por aquí? Por un orificio. Si el operario, si nadie cerró la compuerta, la dejó como estaba, sería la altura máxima. ¿Cuánto sería ese caudal? Hay que utilizar la ecuación de orificio, porque ya estás trabajando como un orificio. La constante C dijimos que era 0.6, el área del orificio. ¿Cuánto es el área del orificio? La altura de la compuerta estaba 0.24 por un metro. Tengo el área y tengo 2 veces gravedad por altura. Esta altura es lo que me está empujando el agua a pasar por el orificio. Entonces, esta altura que me está empujando, obligando a pasar el agua por el orificio, en este caso sería esta altura. Estamos trabajando con la altura máxima, la que me está obligando el agua a pasar por aquí. Y esa altura la vamos a tomar desde el eje del orificio, desde el centro del orificio, hasta la altura máxima. Entonces la altura va desde el centro del orificio hasta la altura de lámina de agua. ¿Vale? Entonces, aplicando nuestra ecuación de orificio, caudal, ecuación de orificio. Si la altura de la compuerta 0.24 y caudal máximo del río. El caudal que está cayendo aquí a mitad entre el caudal que se está pasando para acá, podemos calcular como 0.6 por área, pero el área sería 0.24 por 1. Multiplicado por 2 gravedad, raíz de 2 por 9.8 por la altura. Entonces la altura que va a ser la altura de lámina de agua menos la mitad del orificio. Con la altura total, la altura de lámina de agua, o sea que es la altura máxima. Voy, como voy hasta el centro del orificio, entonces tendré que descontar la mitad del orificio. La mitad del orificio, la altura total menos la mitad del orificio. Entonces la altura total dijimos que era 0.42. Entonces si esto es 0.24, esto sería 0.12. 0.42 es la altura de lámina de agua y 0.12 es la mitad del orificio, la altura al centro del orificio. ¿Vale? Y aquí, chicos, nuestra altura máxima es porque el nivel del vertedero es el mismo nivel del del río, ¿cierto? Si este nivel yo lo hubiera puesto aquí por debajo, por ejemplo, lo hubiera puesto 10 centímetros por debajo, si lo hubiera puesto por debajo, entonces la altura de lámina de agua sería esa altura máxima más 10 centímetros. Eso sería todo lo que tengo sobre el fondo, sobre el nivel. No, porque ahí está el calor. Es que aquí estamos el caudal y aquí debajo de la cuenta el edificio mayor que
del nivel de la represa. Esto es un caso que se puede construir, se puede hacer, se puede repetir. Entonces, aquí, la lámina de agua a la altura máxima estaría lo que mide la altura máxima más lo que yo estoy por debajo. Eso sería la altura total. La altura máxima estaría con respecto al nivel del vertedero lateral. Esta altura máxima que nosotros calculamos es con respecto al nivel de la represa que está en el río. La altura máxima es con nivel de la represa que está en el río. Nosotros dijimos que nuestro vertedero lateral también iba a estar al mismo nivel. Por eso es que utilizamos las mismas alturas justamente. Si calculamos, si vamos a calcular ahorita llegamos a eso. Entonces, chicos, como nuestra altura del vertedero lateral es esta misma, por eso utilizamos estas alturas indistintamente. Entonces, nuestra altura máxima era 0,42 menos la mitad del orificio. Y calculamos ese caudal. ¿Cuánto nos da ese caudal? ¿Estás entendiendo? Se durmió y no vino a cerrar la compuerta. O si eso era un sistema automatizado que tenía un sensor de medición de nivel que cerraba automático la compuerta y el sensor se dañó cuando vino el caudal máximo sobre el río de la altura máxima era de 0,42, entonces se me está yendo por ese orificio, por este orificio que está trabajando en el vertedero, está pasando un caudal de 0,35 metros cúbicos por segundo. Está pasando más caudal del que se necesita, ¿cierto? Está pasando más. Cuando ya se trabaja con un orificio sumergido, ya tiene una energía que está empujando el agua a pasar. Cuando trabaja libremente, solo la altura mínima que se desborda, pasa mi caudal de diseño. Pero cuando eso se llena, ya hay una presión del agua que está empujando el agua a pasar por el orificio. Entonces, por eso pasaría. Hace una presión que empuja el agua. Entonces, chicos, si el operario se duerme, si se daña el sensor y queda la compuerta abierta a 0,24, me va a estar pasando un caudal de 0,35. Pasa más caudal del que yo necesito. Entonces, si la altura sube, yo tengo que disminuir o bajar esa compuerta, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a calcular la altura de la compuerta cuando yo tengo mi caudal máximo. Cuando yo tengo mi caudal máximo, yo puedo calcular la altura de la compuerta. ¿Hasta dónde tengo que cerrar la compuerta para que pase solamente mi caudal de diseño? Cuando tengo esa altura máxima, ¿hasta dónde la tengo que cerrar para que pase mi caudal de diseño? Voy a borrar este pedacito aquí. La altura de cerrado de la compuerta. Esa es la altura de la compuerta. Cuando yo tengo mi altura máxima, tengo que cerrar la compuerta. Cuando tengo la altura máxima, tengo que cerrar esa compuerta para que nada más pase mi caudal de diseño. Cuando la tengo abierta 0,24 pasa 0,35. Cuando la tengo abierta, aquí tenía abierta la compuerta 0,24, me pasó 0,35. Ahora, ¿cuánto es mi caudal de diseño? 0,2. Vamos a calcular la altura de cerrar la compuerta. Si por el río está pasando el caudal máximo, tiene la altura máxima. Si tiene la altura
HC. Yo tengo que obligar a ese orificio nada más para que pase caudal de diseño. Entonces, mi caudal de diseño es 0.2. 0.2 igual a 0,6, que es la constante, por el área. ¿Cuánto es el área? El área es 1 metro, que es la base, por HC. HC es la altura de la compuerta. ¿Hasta dónde la voy a abrir? Lo voy a hacer. Por raíz de 2 por 9,81 por 0.42 es la altura de la lámina de agua, y a eso lo voy a restar la mitad del orificio. Allá fue 0.12 porque era la mitad de 0.24. Ahora le voy a restar HC medio, la mitad de la altura. La altura no la conozco, eso es lo que estoy buscando. La mitad de la altura. Entonces HC se podría despejar de ahí, es simple, pero disolver. Me dio 0,126. Que le llaman 0.126. Y la compuerta hay que cerrarla. 0,6 Aquí estaba el 0, mira que este estaba a 0.24. Entonces tiene que ser una altura menor. Así es. No la abrí. No la abrí el 0. 0.126. Al menos que la última clase, pero qué bueno. Por lo menos llegamos a la última clase. ¿Se cuenta? Voy a ponerle una hoja de aquí porque creo que terminé pensando que eso es la letra que sí. H igual a HC. No sé si aparece como HC. Altura de compuerta. HB, creo que aparece. Eso, la altura de la compuerta tiene que estar a 0.126. Es decir, la compuerta inicialmente estaba a 0.24, la tienes que cerrar, tienes que bajar 0. Aquí esta altura ya no sea 0.24, sino que sea 0. Te das cuenta, tienes que cerrar casi hasta la mitad. Antes estaba en 24 centímetros y ahora tengo que cerrarla a 12 centímetros. Que nada más quede una altura de 12 centímetros por 1 metro. Pues me quedaría 1 metro, 12 centímetros más o menos a esta altura. Bueno, quedaría ese orificio y por ahí está pasando. Se cierra la compuerta y quedan apenas 12 centímetros. Y por ahí, por esos 12 centímetros, está pasando cuando mi caudal es máximo. Cuando mi caudal es máximo sobre el río, tiene esa altura, y esa altura es la que te está pudiendo pasar el agua, porque a esa altura de compuerta de 0. ¿Qué pasa cuando tienes el caudal medio del río? Cuando tengo el caudal medio del río, yo voy a tener una altura promedio, ¿cierto?, de lámina de agua. Entonces, si yo tengo mi caudal medio del río, tendría mi H medio. H medio, ¿cuánto fue que nos dio? 0,30. Si por el río está pasando el caudal promedio, yo tendría mi altura media. Y la altura media es de 0.34 metros. Entonces, cuando la altura de lámina de agua es 0.34 metros, HC, la altura de la compuerta, ¿cuánto sería? 0.2.
0.6. El caudal es el de diseño que quieren recoger aquí. El caudal siempre va a ser 0.2. El caudal de diseño. El caudal de diseño te quiere llevar. Tú quieres obligar que por aquí siempre pase tu caudal de diseño. 0.6 por 1 metro por H de compuerta por aquí estaba 0.42 cuando el caudal era máximo, ahora va a 0.34. La altura de la lámina de agua sobre el río es 0.34. Es lo mismo. 0.34 menos H de compuerta. Entonces, cuando por el río está pasando el caudal promedio, yo tengo la altura promedio, y esa altura promedio yo tengo que cerrar la compuerta porque si no se me va a pasar. Entonces, ¿hasta qué altura la tengo que cerrar? ¿Cuánto me da esa compuerta? 0.146. Sí, señor. Efectivamente. ¿Te dio? ¿Yo o no? Ah, suave. Toca cerrarla y se te da cuenta aquí, toca alzarla un poquito para que siempre pase mi caudal de diseño, pero ahora la altura es 0.34. ¿Puedo borrar este pedacito aquí? ¿Cuánto debe eso? No 47. Cuando la altura es 0.34. Ahora, cuando tengo la altura mínima, No, nada, ya. cuando tengo la altura mínima, la compuerta no la tiene separada. Igualito de la clase. Idéntico. Mira, estas ecuaciones ya las tenían, las medio. Esto lo habíamos hecho en la clase pasada. Yo lo vi. Pues estaba ahí. Oiga, entonces. Es un equipo, un diplomado. Debería saber. Puedo construir una curva o una correlación entre la altura de la compuerta y la altura de la línea de agua del río. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, por ejemplo, a cada centímetro, a cada 2 centímetros que el agua suba en el río, yo tengo que saber si cierro o si abro la compuerta. Tengo que tener ya eso calculado, tener eso clarito. Entonces, por ejemplo, cuando la altura del río era mi H máxima, quiere decir que cuando la altura del río era 0.42, ¿cuánto nos dio la altura de la compuerta? 0.126. Si no, vamos a ver. Pero claro, Sería un punto. ¿Cuál otra altura calculamos? Cuando la altura era la altura media. Por aquí. 0.34. ¿Cuánto nos dio la altura de la compuerta? 146. Yo tendría que calcular de aquí otro punto cuando la altura sea 0. La altura mínima no sé cuánto. 0.23. 0.23. Entonces cuando la altura sea 0.24, la altura de lámina de agua, cuando sea 1 centímetro mayor a la altura mínima, yo tendría que comenzar a cerrar la compuerta. Yo podría calcular a 0.24
24, ¿cuánto sería esa altura de la compuerta? Entonces, si se dan cuenta, entonces, desde 0,24 sería mi altura mínima hasta mi altura máxima, yo lo podría calcular, no sé, cada 2 centímetros, cada centímetro, y así voy a tener diferentes puntos para conocer esa relación. Y entonces yo nada más tendría que poner una reglilla, una regla, aquí al lado de este vertedero, una regla para ir midiendo la altura. Nada más tendría, por el operario, si es manual, pues el operario nada más tendría que mirar la reglilla. Está en 0,26, entonces cuando está en 0,26, Hey, buscas a Julio Profe en YouTube. Aparece. Aparece. Va cerrando la compuerta. Una relación entre la altura de la lámina de agua sobre el río con la altura de la compuerta. Y eso sería para cuando el caudal siempre caudal de 200 litros por segundo. Esta relación se cumple entre la compuerta, altura del río con el caudal de 200 litros por segundo. Dibujar esa regla y así se puede operar, entonces cerrar, abrir la compuerta. Si es un sensor que yo tengo ahí que mide la altura, ese sensor puede estar calibrado con la compuerta. El sensor mide automático, cierra o abre la compuerta.